Tenemos en línea rápidamente a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Matías Baldo, periodista argentino que además escribió un hilo en Twitter sobre cómo los deportistas están utilizando sus plataformas en redes sociales para apoyar el movimiento contra el racismo. Todo esto en torno al lamentable asesinato, además de George Floyd, un ciudadano afroamericano en la ciudad de Minneapolis. Matías, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera. Te saludamos César Kensen y quien te habla Antonio Bellás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Matías. Y bueno, justamente partir inevitablemente como piedra angular de nuestra conversación, como lo decía, el triste y lamentable asesinato de George Floyd por parte de las autoridades policiales de los Estados Unidos, pero aquí ahora enfocándolo desde el rol de los deportistas profesionales de distintas disciplinas. Además, la pregunta tal vez para iniciar el debate. Hay protestas en gran parte de los Estados Unidos, valga la redundancia, pero algunos, desde mi punto de vista, no sé cómo lo verás tú, se han desvirtuado un poco por el tema de la violencia y de los saqueos. Entonces, discursivamente hablando, ¿cuál es el reto tal vez para una figura pública como LeBron James, por ejemplo, de apoyar la lucha contra el racismo, pero a la misma vez tratar de invitar a la no violencia, ¿no? A que no se desvirtúe toda esta protesta? Bueno, sin dudas ahí hay una dualidad que el atleta debe, en este caso hablamos de LeBron James y tantos otros que están apoyando la causa afroamericana, que lleva varios siglos, no es una novedad y no es a partir de lo de Floyd, sino que es algo que, como ha dicho alguna vez Mohamed Ali, lleva más de 400 años. Entonces, es cierto que deben condenar por un lado la violencia, pero por el otro, sin justificarla y condenándola, también es entendible que llega a un punto del hartazgo de una ciudadanía afroamericana, de una comunidad que hace mucho tiempo viene sufriendo de estos maltratos, de esta violencia sistémica de la sociedad estadounidense. Así que es difícil encontrar el equilibrio para un atleta entre apoyar la causa y también repudiar lo que pasó, lo que está pasando, porque claramente la violencia no es el camino, pero la realidad es que también como integrantes, muchos de ellos de las comunidades afroamericanas, les parece muy difícil no reaccionar así cuando, sin dudas, lo que sucede es que cuando protestan pacíficamente, como sucedió con Colin Kaepernick en la NFL, nadie le da importancia. Exacto. Precisamente de esto, Matías, querías hablar. ¿Qué tan importante o qué tan relevante ves tú el detenernos un momento y considerar estas protestas pacíficas como pasó con Colin Kaepernick en su momento, donde de hecho muchos criticaron el modo en que hizo la protesta, pero nadie le dio pues cabida a la voz o al mensaje que quería dar? O a lo mejor tú crees que el escuchar estos mensajes pacíficos No tiempo hay, no podría hay dudas evitar, que por ejemplo, desvirtuar protestas. ¿Perdón? Disculpa, no te escuché. sí, no hay dudas ¿Podrías que repetir? no, perdón, escucho como otra conversación mientras tanto, pero creo que me preguntabas por lo de Kaepernick. Sí. Sin dudas, nadie, cuando él se arrodilló, que fue una protesta pacífica en un lugar visto por millones de personas, que es por supuesto un escaparate importantísimo a nivel deportivo en Estados Unidos y a nivel mundial, nadie realmente tomó relevancia de cuál era su mensaje, se quedaron todos con esa supuesta deshonra al himno nacional, y la verdad es que él, Colin Kaepernick, había intentado una respuesta pacífica, una demostración pacífica de lo que él pensaba, ¿no? En contra de la brutalidad policial y que hoy en día lo estamos viendo, y entonces la NFL, que hoy saca un comunicado, por ejemplo, condenando lo que sucedió con Floyd y lo que está pasando en Estados Unidos y condenando, por supuesto, el racismo. Sin embargo, a Kaepernick lo dejó afuera de lo que es la NFL, porque recordamos el caso y Kaepernick no volvió a jugar desde que terminó esa temporada en la que se arrodilló durante el himno nacional en señal de protesta. Correcto. Entonces ahí está un poco la hipocresía y contradicción de la NFL en este caso y también de la sociedad americana, que le dice a Kaepernick, le decía en ese momento a Kaepernick, bueno, no te arrodilles porque es una falta de respeto al himno de Estados Unidos. Él lo hacía pacíficamente y ahora que hay violencia en las calles, después de no haber escuchado durante
siglos esa protesta pacífica, también condenan eso. Entonces, es un poco complicado, como hablábamos, para los atletas poder encontrar el equilibrio en ese punto, porque Claro, cuando protestan pacíficamente no los escuchan y los ridiculizan, claro. desde el mismo Donald Trump hasta toda la sociedad estadounidense, y después, cuando suceden estas cosas, le exigen también que condenen esa violencia. Entonces, es realmente difícil para los que son especialmente integrantes de la comunidad afroamericana. Matías, este tipo de eventos lamentables que como tú bien explicabas ya se han repetido a lo largo de las últimas décadas, tal vez hasta centenares de años, como bien decía el propio Mohamed Ali en su momento, cuando él tomó por sus propias manos esta lucha, ¿no? ¿Crees que podría marcar un punto de inflexión en cuanto a la especie del deber moral que deben sentir las figuras públicas, en este caso del deporte, para expresarse, para alzar su voz? Porque creo que el ejemplo de Colin Kaepernick es el más preciso en ese sentido. Él sacrificó absolutamente todo, tanto así que Nike lo convirtió en la cara visible de una de sus campañas, y tú lo citabas en tu hilo de Twitter. Creen algo, incluso si eso implica sacrificar absolutamente todo. Vemos que Michael Jordan también por primera vez en muchísimos años, incluso bajo el contexto de su documental en donde se le critica no haber tomado parte activa en el apoyo de las minorías raciales de su estado, de North Carolina, ahora sí se expresa. Lewis Hamilton también lo dijo en la Fórmula 1, criticando al resto de compañeros y gerentes de un equipo, de una disciplina, como dice él, dominada eminentemente por blancos. ¿Crees que a partir de ahora los atletas sentirán el deber moral a través de las redes sociales de expresarse, alzar su voz para defender a las minorías? Bueno, sin lugar a dudas, esto genera, el mensaje como el de Kaepernick, genera mayor compromiso, y situaciones como las que se están viviendo definitivamente hacen que deportistas que tal vez nunca hablaron de estas situaciones, de estas minorías, de la defensa en este caso, la comunidad afroamericana, de la igualdad, del racismo, empiecen a involucrarse un poco más. Yo creo que, a ver, es difícil para los atletas también, porque no todos tienen tal vez la posición de Kaepernick, por ejemplo, o de Ali. Recordemos que Ali, cuando él se niega a ir a la guerra de Vietnam porque expresa que el verdadero enemigo estaba en su casa, que su pueblo estaba oprimido por estos supremacistas blancos, eh, deja de pelear, le sacan el título, le sacan la licencia, durante 3 años no se sube al ring y lo condena a 5 años de prisión. Entonces, el deportista también tiene que estar preparado, porque esto de Ali parece lejano, pero también le pasó a Kaepernick, que él se Sí, arrodilló y las consecuencias fueron terribles. Hoy parece mucho más fácil sí, salir a hablar por la situación, por el contexto, porque justamente está el antecedente de Kaepernick, pero creo que es cíclico. Tal vez hoy es fácil, no digo que sea cómodo o incómodo, pero sí es mucho más sencillo poner un mensaje con todo lo que está pasando, y tal vez hay que ver quién lo hace cuando esto se calme, ¿no? Hay que ver si esto se mantiene. La verdad es que no lo sé, tendremos que ver a futuro, pero lo real es que hoy en día la mayoría de los deportistas importantes de Estados Unidos, y también algunos de afuera, ha expresado públicamente lo que sienten. Y yo creo que es un deber que viene de cierto modo acompañado de ser una figura pública, que hoy, la verdad, tal vez es un error de la sociedad o nuestro, intentar que el mismo que es un gran deportista también tenga conciencia social. Pero bueno, si la claro. tiene, mucho mejor. O correcto. sea, me parece que lo que tenemos que aplicar acá es no juzgar a el que tal vez no se expresa, como por ejemplo justo hablábamos de Jordan y de Last Dance, cuando en 1990 no apoyó al senador afroamericano de Carolina del Norte. Y si escuchás la explicación de Jordan en The Last Dance, bueno, hasta tiene alguna lógica. Digo, no conoce a quién se iba a postular en ese caso, y bueno, Claro. decidió no hacerlo. Después podemos discutir sus motivaciones, pero me parece que obviamente siempre que un atleta exponga una causa justa, que él considere justa, en sus redes sociales, donde hoy se magnifica y llega a 60, 70, 80 millones de personas, obviamente es positivo. Claro. Ahora fíjate algo, Matías, viendo no solo el impacto que tiene a nivel deportivo por los atletas que se exponen en favor de la lucha contra el racismo, así como también artistas, actores, cantantes, músicos, etcétera. Quería ver cuál es tu percepción de cuál es la necesidad a nivel de las instituciones
deportivas de hacer frente. Por ejemplo, tenemos el caso de la FIFA, que tiene el fair play, aun cuando tiene una gran cantidad de polémicas alrededor, tanto la FIFA como el fair play. ¿Qué tan necesario ves tú que instituciones como la FIFA, como la NFL, la MLB, así como obviamente Hollywood, tomen un paso adelante y empiecen a atenuar un poco la situación, creando estos sistemas donde se defienda o digamos que sea en contra del racismo, en contra de la segregación y la discriminación? No, es fundamental, claramente. Cada una de las ligas, de las asociaciones, de las federaciones debería mandar un mensaje, como muchos lo están haciendo en este contexto, pero que esto después sea sostenido, es decir, que no sea un mensaje oportunista por el contexto actual, sino que sea sostenido en el tiempo y que sea real, porque hay muchas consignas que a veces dan la sensación de que son vacías, como bien decías, por Exacto. ejemplo, y si vamos al caso del fútbol, el fair play, y finalmente después, o decirle que no al racismo, y después se permiten cantos racistas en los estadios, o no se mide con la misma vara cuando le dicen algunos insultos a los jugadores y pasa después con un dueño, entonces los partidos se suspenden. Por ejemplo, cuando en España a un jugador le dicen que es nazi, cuando ha tenido manifestaciones públicas relacionadas con el nazismo, pero después Sí. cuando a un afroamericano lo insultan, le tiran una Correcto, banana, no pasa nada, los correcto. jugadores, los compañeros tampoco se comprometen, no se involucran, entonces me parece que también de las asociaciones, federaciones, tienen que bajar línea y ser contundentes con eso, pero también tiene que ser real, ¿no? Porque, por ejemplo, FIFA habla de fair play, habla de tratar de ser todos iguales y demás, y Sí, después tiene casos de corrupción adentro de la FIFA, entonces como que ahí sí. se desacredita un poco todo lo bueno que quiere transmitir ese mensaje y creo que queda de alguna manera dañado. ¿Cómo creer en las instituciones si después se termina determinando que han habido casos de corrupción, por ejemplo? Correcto. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, como siempre lo comentamos, muy esclarecedora la entrevista y además creo yo muy pertinente por todo lo que está atravesando el mundo y particularmente los Estados Unidos en torno al asesinato de George Floyd. Para cerrar tus redes sociales, por favor, para que la gente pueda tener acceso no solo a tu hilo de Twitter, sino a cualquier otro contenido que publiques. Bueno, gracias a ustedes, muchachos, cuando necesiten, acá desde Argentina hablamos. Mi cuenta de Twitter es @MatíasBaldo, me pueden seguir ahí, generalmente tuiteo todo lo que voy haciendo, así que es un buen currículum para seguirme de cerca en caso de que les interese. Les agradezco, por supuesto, por este diálogo y cuando quieran volvemos a hablar.